Muy buenas noches, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí un privilegio muy grande estar con ustedes en esta noche y tener la oportunidad de saludarlos y de darle a conocer cómo va el programa de Dios en este tiempo. Quiero leer en el Evangelio según San Juan, comenzando en el verso 26 en adelante, dice: y vinieron a Juan y le dijeron: Rabí, mira, el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, testigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tomando el texto del verso 34 de San Juan capítulo 3, verso 34, que dice: porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. El enviado de Dios. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El enviado de Dios. Para cada edad y para cada dispensación, Dios ha enviado un mensajero. En el Antiguo Testamento envió diferentes profetas, mensajeros para diferentes edades y para diferentes dispensaciones. Y ellos hablaron la palabra de Dios correspondiente para el tiempo en que vivieron. Y los que los recibieron la recompensa de profeta, porque el que recibe a profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibe. Y Jesús también dijo, cuando le preguntaron: ¿qué haremos para hacer la obra o las obras de Dios? Él dijo: que creáis
en el que Él ha enviado. Creer en el enviado, recibir su palabra, el mensaje, porque esa palabra no es de Él, sino del que lo envió. Ahora, vean ustedes, el Señor Jesucristo en una ocasión tomó el libro del profeta Isaías allá en Nazaret. Dice, vino a Nazaret donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se sentó y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado. Ahí Él se identifica como el enviado de Dios. Dice, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Ahora vean, en esta profecía de Isaías estaba señalado el enviado de Dios para manifestarse en la tierra y predicar el año de la buena voluntad del Señor. En esa profecía estaba señalado que un hombre sería ungido con el Espíritu del Señor. Y cuando Jesús leyó estas palabras y les dijo a ellos, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, Él estaba dando testimonio que Él había sido enviado, que Él era el ungido de Dios con el Espíritu de Dios para predicar el año de la buena voluntad de Jehová. Él estaba dando testimonio del cumplimiento de la palabra profética para aquel tiempo. Por esa causa ustedes pueden ver que el Señor Jesucristo siempre palabra encontramos en los mensajes del Señor Jesucristo que Él usó las profecías que habló Moisés, que hablaron los salmos, que hablaron los diferentes profetas del Antiguo Testamento, y dio a conocer las cosas que estaban cumpliéndose en su vida. Y Él podía decir, yo no hago nada de mí mismo, sino lo que yo veo hacer al Padre, eso es lo que yo hago. Y yo no hablo nada de mí mismo, sino lo que oigo al Padre hablar. Porque el enviado es identificado en la Escritura claramente como el hombre o la persona que habla las palabras o palabra de Dios para el tiempo en que es enviado. En la tierra han aparecido muchos que dicen que son enviados, pero no tienen ningún mensaje. No traen un mensaje de parte de Dios para el pueblo. No traen un mensaje para el tiempo en que viven. Ni siquiera saben en qué edad están viviendo. Por lo tanto, vienen sin el mensaje de la edad en que están viviendo y de la dispensación en que están viviendo.
Y en eso entonces conocemos que no han sido enviados de Dios. Porque un enviado de Dios, un mensajero enviado de Dios, un profeta mensajero enviado de Dios, viene para una edad o una dispensación, con el mensaje para esa edad o para esa dispensación. Ahora, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Las palabras de Dios. Ahora el Señor Jesucristo, vean ustedes, estaba hablando la palabra de Dios para aquella nueva dispensación que estaba comenzando. Y para esa edad, la edad de la venida del Señor, la edad de la piedra angular. Él estaba hablando el mensaje del año de la buena voluntad de Jehová. Él estaba predicándole todas esas bendiciones al pueblo, pero ellos no comprendieron y pensaban que Jesús era un falso profeta. Ellos no comprendieron que Jesús estaba ministrando en una nueva dispensación. No entendieron que cuando Juan el Bautista lo bautizó, allí comenzó una nueva dispensación. Y una nueva dispensación siempre comienza con un nuevo mensajero, y ese mensajero con un nuevo mensaje, en donde todas las cosas que estaban en el mensaje de la dispensación anterior se convierten en realidades. Las cosas que eran tipos y figuras se convierten en realidades en la nueva dispensación. Ahora, el Señor Jesucristo entendía todas las cosas. Los mismos discípulos decían: ahora sabemos que tú conoces todas las cosas y no necesita que nadie te pregunte. No necesitaba tampoco que nadie le enseñara, porque él conocía todas las cosas. Porque él, antes de estar en el cuerpo de carne, estuvo en el cuerpo teofánico, en esa teofanía en donde se conocen todas las cosas. Y luego, cuando se hizo carne, ya estaba en carne humana con todo ese conocimiento que él tenía cuando estaba en la teofanía. El ser humano común encontramos que ha venido sin pasar por la teofanía, sin pasar por la sexta dimensión, y por esa causa llega aquí en la tierra sin conocimiento. Y luego el conocimiento que obtiene es el conocimiento que va recibiendo de sus padres y de sus maestros en la escuela, pero no tiene un conocimiento del programa divino hasta que no recibe el mensaje que corresponde para su edad y su dispensación. Cuando lo recibe, entonces eso concuerda con lo que está dentro de él, que él no comprendía, porque está sellado dentro de él en el subconsciente, por cuanto el ser humano, luego de la caída, ha estado viviendo con las dos conciencias separadas. Si el ser humano viviera con las dos conciencias juntas, tendría un conocimiento del programa de Dios. Pero no viene así. Ahora, Dios allá
Cuando el ser humano cayó, Dios no permitió que de ahí en adelante el ser humano estuviera viviendo con las dos conciencias juntas, excepto los profetas que Él envía para cada edad o dispensación. Fuera de eso, el resto de las personas viene con las dos conciencias separadas. Por esa causa se requiere para cada edad o cada dispensación el profeta mensajero enviado por Dios con las dos conciencias juntas para traerle al pueblo la palabra de Dios que corresponde para esa edad o esa dispensación. Porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes se revele sus secretos a sus siervos los profetas, y ellos lo dan a conocer al pueblo para la edad y dispensación que son enviados. Ahora, vean ustedes, el enviado de Dios viene siempre con el mensaje que corresponde para ese tiempo. Y Él puede dar testimonio del tiempo que se está viviendo. Él capta el mensaje porque tiene las dos conciencias juntas. O sea, Él hace contacto con Dios y Dios hace contacto con Él y le transmite el mensaje que tiene que traerle a la raza humana en la edad y dispensación en que Dios lo ha enviado. Cuando Dios ha enviado un profeta mensajero, lo hace para una edad o una dispensación y le entrega el mensaje que tiene que traerle al pueblo. Y en ese tiempo Dios coloca a sus hijos en el territorio donde va a ser enviado ese profeta mensajero. Y cuando escuchan ese mensaje, ellos dicen: pero si eso era lo que yo estaba esperando, había algo aquí dentro en mí que clamaba por algo que yo no comprendía, y yo sabía que Dios iba a hacer algo y nos iba a dar a conocer algo que Él iba a hacer, pero no lo entendía. ¿Por qué? Porque tiene las dos conciencias separadas. Pero cuando viene el enviado de Dios con ese mensaje, entonces hace que salga de su interior todo eso que estaba ahí sellado. Porque cuando ese mensaje viene, penetra directamente al alma de la persona y hace contacto ahí en el alma de la persona con la misma persona que es alma de Dios. Y la persona recibe esa palabra, la cree. La persona, teniendo libre albedrío, al abrir su corazón, la recibe, la cree, sin nadie obligarle. Y dice luego: pero si esto era lo que yo estaba esperando y no lo sabía, y yo buscaba algo por acá, por allá, no comprendía lo que era. Pero cuando entre esa palabra a lo profundo de su corazón, en donde la persona se encuentra con la palabra, con Dios, y Dios se encuentra con la persona, ahí se va aclarando todo. Y a medida que el enviado de Dios va dando
el mensaje que ha recibido de parte de Dios en lo profundo de la persona, en el alma. Ahí comienza a esclarecerse más y más el programa de Dios. A medida que va escuchando, a medida que va escuchando, va oyendo el mensaje que Dios ha enviado por el mensajero correspondiente para ese tiempo. Nadie más puede hacer eso sino Dios a través del mensajero que Él envía. Los demás predicadores solamente llegan hasta el espíritu, pero no pueden llegar al alma de la persona, no pueden llegar allá adentro con la palabra, porque pasar a lo profundo del ser humano, al alma del ser humano, solamente Dios lo puede hacer con su palabra correspondiente para la edad o dispensación en que es enviada esa palabra a través del mensajero escogido de Dios para ese tiempo. Y vean ustedes, ese mensajero se queda con esa palabra. Y se queda con esa palabra creyéndola, la lleva dentro, la tiene en su alma, en lo profundo de su ser, en lo que en realidad es la persona, alma. Y de ahí él va sacando esa palabra para darla al pueblo. Y a medida que lo hace, van llegando los hijos de Dios, van recibiendo su palabra, y así va formándose la edad y dispensación correspondiente para ese tiempo. Y así descubren esas personas que han recibido ese mensaje, descubren que eran los escogidos de Dios para ese tiempo. Porque la identificación de un escogido es que recibe la palabra de Dios para su edad y dispensación. Y esa es la evidencia también de que tiene el Espíritu Santo. Así es que Dios obra en esa forma para cada edad y para cada dispensación. A muchas personas que han leído la Biblia les gustaría vivir en el tiempo de Adán, a otros en el tiempo de Enoc, a otros en el tiempo de Noé, a otros en el tiempo de Abraham, a otros en el tiempo de Isaac o de Jacob, o de José, o del profeta Moisés, o del profeta Josué, o del profeta Samuel, o del profeta Elías, o en los días de Juan el Bautista, o en los días del Señor Jesucristo en su primera venida, o en los días de los apóstoles, del apóstol Pedro y los demás apóstoles allá en Jerusalén, o en los días de Juan el discípulo amado, el apóstol San Juan, o en los días de San Pablo, o en los días de alguno de los 7 ángeles mensajeros. Pero no hay que querer vivir en un tiempo que ya pasó. Lo que uno tiene que desear vivir es el tiempo, el día, la edad y dispensación que corresponde para el tiempo en que la persona está viva. Por lo tanto, para nosotros lo importante es vivir nuestra edad, la edad de la piedra angular, nuestra dispensación, la dispensación del reino. Y así,
en nuestra edad y dispensación, recibir la palabra, el mensaje del Evangelio del Reino que nos trae el ángel del Señor Jesucristo, que es el enviado del Señor Jesucristo. Nosotros estamos viviendo en el tiempo del enviado de Dios, del enviado del Señor Jesucristo. ¿Y quién es el enviado del Señor Jesucristo? Apocalipsis 22, verso 16 dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. Aquí tenemos al enviado de Dios para el fin del tiempo, al enviado de Dios para dar testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. También en Apocalipsis 22, verso 6, nos habla nuevamente del ángel del Señor Jesucristo y nos dice: y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel. ¿Quién es el enviado? Su ángel, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, para mostrarle las cosas que deben acontecer, para mostrarle la edad y dispensación que ha comenzado, para mostrarle el mensaje que corresponde a nuestro tiempo, el Evangelio del Reino, para mostrarle al Señor Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en la dispensación del reino, mostrando que Él cambia de Cordero de Dios a león de la tribu de Judá, de Cordero de Dios en la dispensación de la gracia a león de la tribu de Judá en la dispensación del reino, para reclamar todo lo que Él redimió con su sangre preciosa. Todo esto es dado a conocer a todos los hijos de Dios en este tiempo final por el enviado de Dios, que es el ángel del Señor Jesucristo, que a Juan, el discípulo amado, aproximadamente 2000 años en teofanía le mostró todas estas cosas que Él escribió en el libro del Apocalipsis. Juan, el discípulo amado, tuvo el privilegio de ver al ángel del Señor Jesucristo y recibir de Él la revelación de Jesucristo, recibir de Él todas estas cosas que le fueron mostradas. Miren ustedes, fue el ángel del Señor Jesucristo el que le mostró toda la revelación apocalíptica a Juan. Y en Apocalipsis capítulo 19, verso delante dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Esto fue en Apocalipsis capítulo 19, verso 10, que Juan quiso adorar a los pies del ángel que le mostraba estas cosas.
Y en Apocalipsis capítulo 22 y verso 7 en adelante dice así: he aquí, vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Aquí podemos ver que Juan deseó ver el día de este ángel, y Juan lo vio el día de este ángel y se gozó y quiso adorar, pero le fue prohibido, porque siendo un mensajero, un profeta, el ángel del Señor Jesucristo no debe ser adorado. Más bien él dijo: adora a Dios, porque Dios es el que tiene que ser adorado, y los verdaderos adoradores le adorarán en espíritu y en verdad. Así es que Juan, el discípulo amado, pudo ver y pudo escuchar todas estas cosas que el ángel le mostró, y escribió todas las cosas excepto los 7 truenos o las 7 voces o el contenido de esas 7 voces de los truenos, porque no era el tiempo todavía para que las personas conocieran lo que esos 7 truenos hablaron cuando Juan lo escuchó, porque estas cosas serían reveladas en el fin del siglo, en el fin del tiempo, por el ángel del Señor Jesucristo al pueblo de Dios, para así que el pueblo recibiera la fe para ser transformados y raptados, para que el pueblo recibiera la fe para la dispensación del reino. El contenido de esos 7 truenos, de Apocalipsis capítulo 10 dan a conocer el gran misterio de la segunda venida del Señor como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Dan a conocer que todo esto es realizado en el comienzo de una nueva dispensación, la dispensación del reino, así como la primera venida de Cristo fue realizada en el comienzo de la dispensación de la gracia. Y él allí apareció como el león, como el Cordero de Dios, en el comienzo de la dispensación de la gracia. Pero en el comienzo de la dispensación del reino, él se manifiesta, se revela como el león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores, para reclamar todo lo que le redimió con su sangre preciosa. Y él realiza en la dispensación del reino la obra que corresponde llevar a cabo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Y toda la dispensación del reino girará alrededor de la venida del Señor como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes
y Señor de señores, y su obra realizada como león de la tribu de Judá. Y estas cosas son dadas a conocer al pueblo en el fin del tiempo por el enviado de Dios, el ángel del Señor Jesucristo, que viene hablando las cosas que le son dadas a él, hablando las palabras de Dios, las palabras de la profecía de este libro, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Por esa causa Él estará hablando lo que los 7 truenos hablaron, porque Él habla las palabras de Dios. Él habla el mensaje del evangelio del reino, que es la palabra de Dios para la dispensación del reino. Y al Él estar hablando, predicando el mensaje del evangelio del reino, es identificado como el enviado de Dios para la dispensación del reino y para la única edad que tiene la dispensación del reino, que es la edad de la piedra angular. Y todos los escogidos escucharán su voz, porque es la voz de Dios para el fin del tiempo. Es la voz de Dios para la edad de la piedra angular. Es la voz de Dios para la dispensación del reino. Y el que es de Dios, la palabra de Dios oye. El mensaje de Dios para la edad y dispensación en que vive. Y el enviado de Dios trae esa palabra. El enviado de Dios habla las palabras de Dios para esa edad y esa dispensación. Así es que vean ustedes cómo es identificado el enviado de Dios para el fin del tiempo, como fueron identificados todos los enviados de Dios para las diferentes edades y dispensaciones. Y vean ustedes cómo son identificados los escogidos de Dios, los hijos de Dios en este tiempo final, en la misma forma que fueron identificados en edades y dispensaciones pasadas. Porque el que es de Dios, la palabra de Dios, la voz de Dios oye. Los elegidos, los hijos de Dios de otras edades y dispensaciones, escucharon la voz de Dios en el mensajero que Dios envió para su edad. Y así es hoy también. Por esa causa, dijo Jesús en San Mateo 24, verso 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos. Los escogidos son juntados por el mensaje de la gran voz de trompeta, que es el mensaje del evangelio del reino en el fin del tiempo, llamando y juntando a los escogidos de Dios de entre los gentiles primeramente, y luego será para los escogidos del pueblo hebreo. Para eso Él prometió enviar a su ángel mensajero y así darle a conocer a todos los hijos de Dios su palabra, las palabras de la profecía de este libro.
darle a conocer aún las palabras que los 7 truenos hablaron y que no fue escrito, que es el gran secreto por el cual el cielo estuvo en silencio por media hora o casi media hora. Él viene en el fin del tiempo, el enviado de Dios, con el mensaje de los 7 truenos, con el contenido de esos 7 truenos, con la revelación de Jesucristo como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en la dispensación del reino. Y el que recibe a profeta en nombre de profeta, recompensa de profeta recibe todo el beneficio para lo cual Dios lo envía. Y los escogidos en el fin del tiempo reciben el beneficio de conocer las cosas que deben suceder pronto, las cosas que deben suceder en la dispensación del reino, las cosas que deben suceder en este tiempo final, la venida del Señor como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en su obra de reclamo con el nombre que nadie conocía, con ese nombre de Apocalipsis 19, el verbo de Dios. Verbo no es nombre, pero el verbo tiene un nombre. Así es que todos estos misterios que en otras edades y dispensaciones estaban sellados son abiertos en este tiempo final por el Señor Jesucristo y dados a conocer a su ángel para que Él los dé a conocer a los escogidos de Dios, porque de esos misterios depende la fe para ser transformados y raptados. Del conocimiento de esos misterios depende nuestra entrada a la dispensación del reino y a la edad de la piedra angular y al cuerpo nuevo que Él ha prometido y al rapto o traslado de los escogidos conforme a sus promesas. Todo girará alrededor de la venida del Señor como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores. Y todo esto es revelado en el mensaje del Evangelio del reino, así como el mensaje de la gracia da a conocer la primera venida de Cristo y su obra en la cruz del Calvario como Cordero de Dios, quitando el pecado del mundo. El Evangelio del reino da a conocer la venida del Señor como león de la tribu de Judá, como Rey de reyes y Señor de señores en la dispensación del reino y su obra de reclamo. Y todo esto Él lo da a conocer a través de su ángel mensajero, el cual es el enviado de Dios para hablar las palabras de Dios para este tiempo final, para hablar el mensaje del Evangelio del reino y dar a conocer el misterio más grande de los cielos y de la tierra, el misterio que causó silencio en el cielo por casi media hora, el misterio del cual dijo Jesús
que ni los ángeles sabían cuándo sería su venida. Ahora, el enviado de Dios en el fin del siglo, su ángel mensajero, viene con la palabra de Dios para hablar esa palabra y darle a conocer al pueblo este gran misterio del reino de Dios y todos los demás misterios que en otros tiempos no fueron dados a conocer. ¿Y en qué conocemos al enviado de Dios? Dice Jesús en San Juan capítulo 3 verso 34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Las palabras de Dios para la edad o dispensación en que es enviado. El enviado de Dios. El enviado de Dios para el fin del siglo. El enviado de Dios para el fin del tiempo. El enviado de Dios para la dispensación del reino. El enviado de Dios para la edad de la piedra angular. El enviado de Dios para todos los hijos de Dios, todos los escogidos de Dios. Y viene con las palabras de Dios, dando testimonio de estas cosas que deben suceder pronto. Eso es lo que hace el enviado de Dios. Y todos estábamos esperando algo y decíamos en lo profundo de nuestro corazón: Dios tiene que enviar a alguien que nos dé a conocer las cosas que corresponden para nuestro tiempo, alguien que nos dé a conocer cómo recibir la fe para ser transformados, alguien que nos dé a conocer el gran misterio del séptimo sello. Y ese alguien, ya hemos visto, es el ángel del Señor Jesucristo, con la revelación de Jesucristo para todos nosotros. Él es el enviado de Dios, el enviado del Señor Jesucristo. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. El enviado de Dios es el enviado de Jesucristo, el ángel del Señor Jesucristo. Que Dios le bendiga, Dios les guarde, y hacia adelante en el reino de Dios, en la dispensación del reino, y trabajando todos unidos, porque Dios nos está dando a conocer su palabra para la dispensación del reino, y nos está dando a conocer las cosas que deben acontecer en la dispensación del reino, cuando ya las edades de la iglesia gentil han terminado. Y todo esto Él prometió darlo a conocer por medio de su ángel, de su enviado. Él es el enviado de Dios, el enviado del Señor Jesucristo. Él es su ángel mensajero para la dispensación del reino, para la edad de la piedra angular. Que Dios le bendiga, Dios le guarde, y que todas las bendiciones correspondientes a la edad de la piedra angular, a la dispensación del reino,
sean sobre cada uno de ustedes. Pasen todos muy buenas noches y será hasta mañana, Dios mediante. Con nosotros nuevamente, Miguel Bermúdez Marín.